Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario, Señor, en compañía de nuestra Santísima Madre María, por todas las personas que nos piden oración. Como ofrenda por la santidad de la Iglesia, te pedimos especialmente en esta jornada de oración que estamos preparándonos para la Santa Eucaristía, por la ordenación de Monseñor Rodrigo Gallego Trujillo, por su santidad, por todas las personas que nos piden oración, por los niños, por los jóvenes, por las personas privadas de la libertad y por todos los enfermos en el país, por nuestra paz, por la paz de esta ciudad, la paz del departamento y de Colombia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primer misterio doloroso, la oración de nuestro Señor en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio. La flagelación del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el tercer misterio, La coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio, Jesús con la cruz. Jesús con la cruz a cuesta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El quinto misterio. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, ofrecemos un Padre Nuestro, una María en Gloria, por las intenciones del Papa Francisco y por las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios la saque de pena y la lleve a descansar. Concédele, Señor, el eterno descanso. Y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ahora renovamos nuestra consagración con el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Nuestra diócesis, para celebrar a Jesucristo, que en su bondad ha concedido a esta parroquia un pastor según su corazón, el presbítero Rodrigo Gallego Trujillo, y ahora lo ha llamado a participar de la plenitud de su ministerio santo en el episcopado. Sea esta Santa Eucaristía bendición para todos, fecundidad y santidad, amparados por la intercesión de San Joaquín y Santa Ana, a quienes hoy veneramos y en quienes también confiamos las intenciones que hay en nuestro corazón. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí. No es habitual que en presencia del obispo otro presida, un obispo electo. Yo le agradezco a Monseñor este gesto, esta deferencia de permitirme presidir esta Eucaristía solemne. De gracias por todo lo que entre todos hemos podido hacer para la gloria de Dios durante estos años de pastoreo aquí en la parroquia de la Catedral. Vamos a orar también en sufragio por los esposos Carlos H. Morales y Doris Patiño de Morales. Humildes y penitentes, tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Aunque no está prescrito hoy el Gloria en la liturgia, alabemos a Dios por toda su bondad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por inmensa gloria te alabamos, y eres Dios, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por la plegaria de ambos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nuestro Señor es pastor y sembrador. Escuchemos y acojamos ahora su palabra, que viene como semilla y que desea dar fruto abundante en cada uno de nosotros. Que sea su Espíritu el que nos disponga a hacer vida en nosotros este mensaje de salvación. Lectura del libro de Jeremías. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Los iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y experiencia. Se multiplicarán y crecerán en el país. Y en aquellos días, oráculo del Señor,
Ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. No se recordará ni se mencionará. Nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre del Señor que está en Jerusalén. Y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra,
pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 160 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas cosas para decir. Bueno, lo primero, de nuevo, gracias por estar aquí. Gracias a Monseñor por toda su cercanía y por todo lo que ha hecho para ir preparando este momento tan especial, que no solo es por mí, es por la diócesis también. Muchas gracias a ustedes, queridos sacerdotes, casi todos exalumnos, eso me alegra. Y las cosas de Dios siempre son precisas, iluminadoras y claras. Fíjense que en la primera lectura, ese texto de Jeremías, está el lema del seminario de la diócesis de Buga: les daré pastores según mi corazón. Ahora me preguntaban antes de la misa que si queríamos proclamar lecturas propias por la memoria de los santos Joaquín y Ana. Decía no, porque aquí para mí hay una fuerza espiritual muy grande, no solamente por todos los años que el Señor me permitió servir en el seminario, sino precisamente por lo que significa para nosotros en este momento histórico de la diócesis toda esta bendición que hemos recibido. Porque ¿cómo se sigue haciendo presente el Señor hoy? ¿Cuáles son sus modos de presencia para nosotros? Una primera presencia es la iglesia misma, nosotros como comunidad, los sacramentos, la palabra. Pero la comunidad necesita de alguien que la presida, que la alimente, que la acompañe, que la anime, que la pastoree. Y eso es un sacerdote, eso es un obispo. Juan Pablo II dice, hablando de los sacerdotes, que salimos de una comunidad, o sea, estamos en una comunidad concreta, una parroquia. Pero por el ministerio nos ponen de frente a una comunidad, no por encima. Y estar de frente es eso, presidir. Y miren que el texto pone dos términos que tienen que definir de una manera muy concreta cómo tiene que ser nuestro trabajo pastoral. Los apacentará con ciencia y experiencia. Y es la ciencia de lo alto, es la sabiduría de Dios que el pastor tiene que ahondar, saborear y poseer por una vida permanente y profunda de oración. Si algo nos tiene que caracterizar a nosotros, los sacerdotes y obispos, es precisamente esa intimidad con Dios, porque yo no puedo pastorear ni entregar lo que no tengo en el corazón.
Y experiencia. Pues precisamente yo creo que lo que estamos celebrando aquí es recoger también el trabajo de todos, como lo dije al inicio. Y no solamente el trabajo mío, el trabajo de los anteriores párrocos, de los vicarios, es decir, de tantos que en esta querida parroquia han servido. Y esa síntesis que hoy tenemos es precisamente la experiencia que nos hace concretamente reconocer cómo Dios va caminando, va haciendo historia en cada comunidad de una manera muy especial. ¿Qué significa para mí la parroquia de la catedral? Mucho. Porque llegué aquí, curiosamente, un 10 de agosto, fecha de la ordenación episcopal del año 2000, muy joven, tenía 26 años. Yo llegué tímidamente, me trajeron mis papás, que están aquí presentes y a quienes les agradezco, que siempre han estado, siempre, siempre. Y Monseñor Omar me dijo, presida la misa de 6 de la tarde. Yo salí y cometí el primer error, porque leí la intención de la misa y dije, es en sufragio por fulana de tal. Y la fulana levantó la mano y me dijo, estoy viva, estoy cumpliendo años. 10 de agosto del año 2000, en el jubileo. Pasé 2 años, fui enviado a estudiar. Cuando regreso al seminario, siempre hemos mantenido un vínculo con la parroquia. La Semana Santa, luego cuando llegó Monseñor Roberto nos pidió que con los de propedéutico estuviéramos aquí, acompañando la liturgia. Y la cercanía con los párrocos, el padre Luis Norberto, el padre Bernardo Henry. Entonces siempre los he sentido muy cercanos y yo me he sentido muy de esta parroquia. Y pues ahora, en los últimos 5 años y medio, como párroco. Y eso ha sido para mí una clave fundamental y vocacional. Cuando Monseñor me pidió pasar del seminario a la parroquia, él me decía, tiene que hacer experiencia de ser párroco, nunca lo había sido. Y créanme que he podido disfrutar de la mejor manera estos años para poner en práctica lo que por 18 años traté de inculcar en el seminario. Les daré pastores según mi corazón. No sé si siempre estuve a la altura, pero sí sé que el Señor a través incluso de las debilidades nuestras les habla a ustedes y llega a cada uno con una palabra oportuna, con un gesto preciso y a veces con una acción caritativa silenciosa. ¿De dónde sale todo eso? Y está precisamente el texto del Evangelio, la bella explicación que va haciendo Jesús de esa imagen de la palabra comparada con la semilla. Primero, y tengan cuidado, y eso se los quiero recalcar y que les quede hoy en el corazón, no bajen la guardia, que toda esta semilla sembrada no sea como la que siembran al borde del camino. ¿Qué se siembra al borde del camino? Normalmente cuando uno va al campo, ¿qué ve? Rastrojo al borde del camino. De pronto hay un árbol de naranja agria, nadie se la lleva. No bajen la guardia en su empeño por seguir trabajando por la evangelización. Todos los grupos, todas las comunidades, todos los fieles. Luego, fíjense que también el Evangelio pone un detalle, aquellos que acogen con alegría la palabra, pero son inconstantes. Que el entusiasmo nunca se pierda, porque la fe de parte de cada uno requiere perseverancia y particularmente cuando hay oscuridades en la fe, cuando hay tormentas, cuando hay noches oscuras. Ahí es cuando más tenemos que acercarnos al buen pastor de nuestras almas, que nunca ni nos engaña ni nos defrauda. Finalmente, que nuestra vida cristiana y su vida como parroquia de la catedral
se parezca a la buena tierra donde el Señor pueda cosechar. A mí me alegra mucho, muchísimo, poder ver el fruto del trabajo de todos, pastoral, espiritual, administrativo, material. ¿Qué es lo importante? Agradecerle a Dios. ¿Quién es el más importante? El buen pastor, porque Él es el que hace esta obra fecunda de la evangelización a través de nosotros, imperfectos, pero con la mejor voluntad, con el deseo de entregarle a Jesús lo que somos. Que Dios les bendiga siempre. Y yo ruego que ojalá de esta parroquia sigan saliendo muchos servidores, catequistas, proclamadores, niños, jóvenes, vocaciones sacerdotales y religiosas, y por qué no también algún obispo que se atraviese por ahí a futuro. Que sea una comunidad fecunda y próspera. Muchas veces se los dije durante los crecimientos y en estos años, algún día me tengo que ir, se llegó el día. Pero ¿qué es lo que me alegra? ¿Qué me da serenidad? Que entre ustedes se queda el más importante, el Pastor Supremo. Y esa es la garantía de que van a seguir el camino. Y tienen un signo muy bello. Al lado del pastor, la madre. Y la iglesia representada también en el apóstol Juan. Quedan en buena compañía. Amén. Dirijamos ahora nuestras súplicas al Padre, que en su bondad sabe que lo necesitamos y tiene más para concedernos que nosotros para pedirle. A Él nos dirigimos cantando. Al Señor oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Padre, te pedimos por tu iglesia, por el Papa Francisco y por nuestro obispo José Roberto, y por todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalos a la santidad por el amor y el ejercicio de su ministerio. Al Señor oremos. Oh Señor, escucha en piedad. Padre, ponemos en tus manos a tu hijo Rodrigo, a quien has llamado a participar del ministerio episcopal. Concédele ser para la diócesis de Palmira, como lo ha sido hasta ahora entre nosotros, un pastor según tu corazón. Al Señor oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Padre justo, mira a nuestro país Colombia, consagrado al corazón sacratísimo de tu Hijo, y regálanos días de paz y de justicia para todos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Padre, el mundo sufre por tantos males espirituales y corporales. Cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza que solo tú puedes conceder, para que conozcan que tú eres Padre y amas a todos tus hijos. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Padre,
que escruta los corazones y comprendes cada debilidad. Míranos ahora a nosotros, comunidad parroquial de la Catedral. Ven en ayuda de nuestras necesidades espirituales y concédenos, como a los santos Joaquín y Ana, contribuir con nuestras vidas a tu plan de salvación. Al Señor oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Vamos también a orar por el Padre Heriberto de Jesús García Pareja, quien ha sido designado por el obispo como el nuevo párroco de esta comunidad. Y oremos por nuestras intenciones y necesidades. Todas estas súplicas y las que quedan en el corazón, te las presentamos a ti, Padre Santo, bajo la intercesión gloriosa de los santos Joaquín y Ana, por Jesucristo nuestro Señor. Has recibido el tesoro, Dios la palabra más fuerte, es su misión ser profeta, palabra de Dios viviente, miras llevando la luz, en una entrega verde, que tu voz es voz de Dios. Y la voz de Dios no duerme, pero el mundo grita a la gente, y la voz de Dios no acaba, y la voz de Dios se pierde, pero el mundo grita a la gente, y la voz de Dios no acaba, y la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo profeta sobre la arena caliente, sigue sembrando el mundo, el fruto se hará presente. Y la voz de Dios se
de Dios no acaba, y la voz de Dios se ve. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de nuestra devoción y haz que logremos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Hosana en el cielo, Hosana, nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana.
en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Joaquín y Santa Ana, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al obispo electo de la diócesis de Palmira, Rodrigo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo,
a nuestros hermanos difuntos, en especial a Carlos Morales y Doris Patiño de Morales. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 La intimidad con Jesús es la fuerza para la evangelización. Oremos al Padre como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Recibieron la bendición del Señor y la misericordia de Dios su Salvador. Para la distribución de la Sagrada Comunión hacemos 4 filas, 2 en el centro y 1 a cada lado. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. ¿Quieres que yo te siga, Señor? Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, y ahora descanse, porque quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
en la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lados, hacia tierra de almas que esperan, amigo bueno, y así me llamas, Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Oh Dios y Padre, tú has querido que tu unigénito naciera de los hombres, para que los hombres renaciesen de ti por un sacramento admirable. Concédenos por tu misericordia que cuantos hemos sido saciados con la Eucaristía, seamos santificados por el Espíritu de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. De nuevo, muchas gracias. Que Dios les bendiga siempre. Que oren por nosotros, sus sacerdotes, para que seamos pastores según el corazón de Dios. Oren por la diócesis de Palmira, para que yo pueda allí hacer de la mejor manera esta misión que el Señor a través de la Iglesia me confía. Dios les pague a todos.
y que acojan muy bien al nuevo párroco, por favor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Feliz noche. Junto a ti, María, conmigo quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, más sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Donde nos congregas y nos das honor. Madre